Bien, muchachos, ¿cómo están? Voy a intentar explicar acá lo que tenía pensado conversar con ustedes en el directo que íbamos a hacer por YouTube. Bueno, primero en Instagram y después por YouTube. Así que vamos a tratar de, y acá hacer a lo mejor un poco mejor porque van a tener las diapositivas y así se van a poder ir guiando. Voy a tratar de no hacerlo tan largo, tan latero para que lo puedan ver y lo puedan trabajar de manera más fácil para la guía que se tiene que entregar mañana, digamos. Bien, lo primero que nosotros estábamos conversando en clase tenía que ver con esto, pues, con el Estado de Chile, con su organización política y la relación del Estado con la Constitución y cuál es la importancia de la Constitución en nuestro Estado y en cualquier Estado en realidad. Y así avanzábamos en lo que era lo que primero hicimos, y esto fue antes de salir en la cuarentena, antes de venirnos a nuestras casas, es trabajar el concepto de Estado. ¿Qué es lo que significa un Estado? ¿Qué es lo que es un Estado como definición? Y en este caso el Estado de Chile, ¿no es cierto? Y un Estado se entiende, y ahí leíamos esa definición y ustedes seguramente la tienen escrita en su apunte, que es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común. Es decir, una comunidad humana, 17 millones de personas en el caso nuestro, en un territorio determinado, límites determinados, y en la que existe un orden social, las leyes, un orden político que tiene que ver con nuestras autoridades, con el poder, y el jurídico también con un marco legal de derechos y deberes que están orientados o debiesen estar orientados hacia el bien común. Y este Estado está establecido y en realidad mantenido también por una autoridad que está dotada de poder, que es las autoridades del gobierno, que son aquellas que nosotros le entregamos ese poder para que ellas puedan mantener y guiar este Estado, conducirlo, ¿no es cierto? Y a partir de ahí decíamos, bueno, un Estado a partir de la tradición liberal del siglo XVIII y sobre todo también después la aplicación de esto en el siglo XIX, se entiende como el constitucionalismo va ligado a la concepción de Estado. Es decir, cómo la constitución se transforma en un elemento principal del Estado. ¿Por qué? Y lo dice acá la definición. La constitución es la ley fundamental de una república, en este caso de la nuestra, a la que deben someterse en su accionar tanto los gobernantes como los gobernados, es decir, aquellos que están en el gobierno, las autoridades, como las personas que están siendo gobernadas, nosotros en este caso. Incluso el Estado, con todo su poder, ya vamos a ver cuáles son los poderes que tiene el Estado, se encuentra limitado por la Constitución. Es decir, y bien esto lo revisábamos en clase, la importancia de que las normas fundamentales de un Estado, la ley fundamental de un Estado, es decir, lo que nosotros juramos respetar y valorar, sea construida también por todos, porque es finalmente los límites del Estado, es decir, lo que lo orienta, lo ordena, lo organiza, lo limita. Es decir, es una estructura, si pudiésemos llamarlo así, que es clave en el funcionamiento del Estado. Un Estado que no tenga una constitución es muy difícil de concebir porque quedaría prácticamente al libre albedrío, al desorden, al caos, si se quiere, en términos políticos y en términos de organización. Y ahí avanzábamos nosotros y yo les mostraba este esquema, ¿no es cierto? Que está el Estado, está la Constitución y yo le ponía ahí como una característica, ¿no es cierto? Limita la acción del Estado por medio de qué cosas? Por medio de las bases de la institucionalidad, por un lado, el Estado de Derecho un poco más abajo y la separación de poderes. Y decíamos, bueno, es como que la Constitución estuviera dividida o fragmentada de cierta forma en estas tres grandes acápites, bases de la institucionalidad, Estado de Derecho y separación de poderes. Y donde nosotros nos centramos, hicimos un zoom, es en las bases de la institucionalidad. ¿Y qué dijimos que son las bases de la institucionalidad? Insisto, es como que si hiciéramos un zoom en esa parte. Y dijimos, y ahí están los valores, la finalidad, los deberes, y eso lo fuimos, todo esto que está acá, del poder, la concepción del poder, la administración del Estado y la soberanía popular, lo alcanzamos a conversar en clase. Entonces hacemos el zoom en las bases de la institucionalidad, avanzamos en qué son las bases del Estado, las bases de esta institución, que, insisto, estas bases del Estado, la forma de entender nuestro Estado, está en la Constitución, y la Constitución tiene estas bases de esta institución que es el Estado. Y dice ahí, ¿cuáles son las bases del Estado? ¿O qué son las bases del Estado que están en la Constitución política?
Las bases de la institucionalidad son un conjunto de valores, principios jurídicos y normas que fundamentan a la Constitución, ya que son considerados válidos y legítimos por la sociedad chilena y por tanto obligatorios para todos. Esto quiere decir que estos valores, estos principios jurídicos y estas normas las debemos respetar todas y por eso también es tan importante ese debate que se está dando en la actualidad, ¿cierto? ¿Por qué es necesario que la gente construya esta carta de navegación, esta carta fundamental? Porque es lo que nosotros nos comprometemos a respetar, son las reglas del juego. Y en el fondo, esas reglas del juego tenemos que estar todos convencidos de que son válidas. Y nosotros sabemos que la constitución actual está hecha en un contexto que no es, bueno, está hecha por la dictadura del general Pinochet y en un contexto marcado por la violencia y en la que no participamos claramente todos, ¿no es cierto? Ahora, nosotros avanzamos en los valores, yo no me voy a detener mucho ahí en la igualdad de la persona, en la dignidad de la persona, en la libertad, el respeto a los grupos intermedios, etcétera. Y no creo que sea tan necesario detenernos ahí, lo conversamos y lo vimos en clase. Lo siguiente, la organización del poder del Estado. Y en esto lo conversamos, el poder que tiene el Estado, es decir, la forma de entender el poder que tiene esta estructura, la concebíamos nosotros como un Estado unitario. ¿Y qué entendíamos nosotros en clase por Estado unitario? Que es uno de los conceptos que más me interesaba en ese momento. Lo separábamos del Estado federal. Y el Estado unitario no es otra cosa que es un Estado o un país que tiene solamente un centro político y gubernamental y que las leyes que emanan de ese centro político y gubernamental rigen para todo el territorio nacional. Es muy diferente al Estado federal, que tiene distintos centros gubernamentales y cada Estado puede tener su propio orden legal o su propio conjunto de leyes. El caso de Estados Unidos, el caso de Argentina, el caso de México, el caso de Brasil, por decir algunos estados que son federales. El caso nuestro es un Estado unitario, es decir, el centro político, el presidente de la República y el Congreso, el orden que generan, está determinado que sea así para todo el territorio nacional. Es un solo orden, un solo marco político y un solo marco legal, un conjunto de leyes para todo el territorio nacional. Y después decíamos, oye, avancemos al artículo 3, fuimos leyendo la Constitución en la administración del Estado. Y decíamos, oye, la administración del Estado, que también está en el artículo 3, dice, la administración de este país deberá ser funcional, territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo de y solidario entre las regiones, provincias y comunes del territorio nacional. Y ahí hacíamos la diferencia entre desconcentración y descentralización. Desconcentrar tiene que ver con los servicios, es decir, el rol del Estado de acercar los servicios a la gente, construcción de hospitales y todos los servicios que implican los servicios del Estado, los servicios públicos, y la descentralización, es decir, que las decisiones que se tomen en el Estado sean también conectadas con la realidad de las regiones del país, que no sean corregir el centralismo, es decir, que todas las decisiones pasen exclusivamente por el centro político, porque muchas veces las decisiones que éste toma son descontextualizadas de la realidad de las regiones. Ahora, para ir haciendo una pausa, nosotros, fíjense, insisto, Estado, eso como un primer momento, lo conversamos en clase, Constitución, vamos avanzando de izquierda a derecha, el Estado, lo que es su definición, lo teníamos, el bien común, por supuesto, la definición de Estado, la Constitución como aquella estructura y carta fundamental que ordena y organiza el Estado, y la Constitución dividida en tres partes, ¿no es cierto? Bases de la institucionalidad, Estado de Derecho y separación de poderes. Las bases de la institucionalidad ya las conversamos, los valores, la finalidad, el bien común que decíamos recién, los deberes que tiene el Estado también sumamente importantes, es decir, cómo el Estado garantiza el cuidado de las personas, esto también lo conversamos en clase, el poder, la concepción unitaria, la administración descentralizada y desconcentrada, y la soberanía popular, es decir, entender que el poder máximo o el poder que le otorga funcionamiento al Estado viene de la gente, de las personas. Sin embargo, donde yo quería detenerme en esta sesión, que es lo que trata la guía también, es en el Estado de Derecho. ¿Y qué significa el Estado de Derecho? Vamos a hacer un suma entonces ahí en Estado de Derecho. Si nosotros avanzáramos en el Estado de Derecho, diríamos, el Estado de Derecho significa que el Estado está sometido a un ordenamiento jurídico, es decir, está sometido a un ordenamiento de leyes, a un conjunto de leyes que ordenan este país, que evitan que la gente haga cualquier cosa. Decíamos, todos somos libres en este Estado, sí, por supuesto, somos todos libres, pero tiene que haber un marco legal, un orden jurídico que diga, oye, esto se puede y esto no se puede hacer.
Y eso, por eso dice un ordenamiento jurídico, el cual constituye la expresión auténtica de la idea de derecho vigente en la sociedad. Es decir, este ordenamiento jurídico, este orden legal, este conjunto de leyes, tiene que ser expresión de lo que la sociedad entiende que es justo y entiende que es apegado al derecho, digamos, ¿cierto? Que tiene que ver con la propia idea de justicia que tiene la sociedad. Y para eso nosotros elegimos nuestros representantes, que son los que finalmente van a dar este orden legal, este orden jurídico, y son los senadores y los diputados, ¿no es cierto?, que están en el Congreso Nacional. Ahora, ¿qué significa en la práctica el Estado de Derecho? Significa, muchachos, muy simple, que tanto gobernantes como gobernados tenemos que cumplir ese orden jurídico, que nadie está fuera de la ley, que nadie está fuera de ese marco legal que nosotros mismos nos hemos dado como sociedad para ordenarnos, para el bien común. Es eso es el Estado de Derecho. Y lo dice la guía. De hecho, si ustedes se fijan en la guía dice eso. Oye, nadie está fuera de este marco legal, de este orden jurídico. Ahora, si nosotros avanzamos, y en esto quería como detenerme y hacerlo quizás lo más breve posible, muchachos, las normas que definen el Estado de Derecho. ¿Qué vamos a entender por Estado de Derecho? Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco grandes principios que nos dicen, oye, esto es o esto significa que en Chile rige un Estado de Derecho. Primero, la supremacía constitucional. ¿Qué significa esto? Muy simple. Ninguna persona ni ninguna ley puede pasar por encima o contradecir la Constitución. Es decir, si la Constitución dice, por ejemplo, que se garantiza el derecho a la vida, sería muy difícil que una ley, por ejemplo, eh, garantizar el aborto libre, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque estaría contradiciendo la Constitución. O, por ejemplo, si la Constitución garantiza la libertad de la persona, sería muy difícil, imposible, de hecho, por este concepto de supremacía constitucional, que alguien dijera, oye, legislemos a favor de la esclavitud, ¿no es cierto? No tendría mucho sentido. Por eso se llama supremacía constitucional. Y ahí está también el Tribunal Constitucional, que es el que se encarga de ver o de verificar que las leyes se ajusten a la Constitución. Después vendría el segundo principio, interdicción de la arbitrariedad. Y esto es muy simple. Interdicción significa prohibir y arbitrariedad es algo que es antojadizo. En el fondo, y por eso dice en definitiva, todo lo que se haga en este país debe ajustarse a las leyes. Si no está en la ley, no es posible. Es decir, todo en Chile tiene que ser apegado a la legalidad, a las leyes. Nadie puede juzgarte por un fin antojadizo. El principio de responsabilidad. Las autoridades son responsables de lo que hacen. Si una autoridad actuara al margen o vulnerando ese orden, este orden jurídico que nosotros nos hemos dado, se hace efectiva su responsabilidad administrativa, penal, civil o política y se aplican las sanciones, es decir, nuestras autoridades, incluso también nosotros, tenemos que ser responsables en este estado en el que estamos viviendo. El siguiente, el principio de distribución del poder estatal en órganos diferenciados. Esto está o creado y viene también de la tradición liberal del siglo XVIII para evitar la concentración del poder, para evitar los abusos de poder. Es decir, que el poder del Estado, las atribuciones que tiene el Estado, sean claramente diferenciadas dentro. Por eso tenemos el poder ejecutivo que se encarga de una tarea, el legislativo que se encarga de otra y el judicial que se encargará de otra y que después también veremos en lo que está acá, ¿no es cierto? La separación de poderes y ahí entraremos en detalle a ver lo que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y nos quedaría el último aspecto del Estado de Derecho que tiene que ver con condenar el terrorismo, la condena del terrorismo. Y fíjense lo que menciona ahí. El terrorismo es considerado una lacra que afecta hoy en día a la humanidad y presenta una peligrosa y latente amenaza en el mundo actual, porque violenta los valores que son considerados universales como el respeto a los derechos humanos. En el fondo, lo que está tratando de decir allí es que el Estado evita y se resguarda a sí mismo que existan en este Estado, en este país, grupos terroristas que quieran generar, tal como la palabra lo indica, el terror contra otros grupos de la población o que quieran ejercer violencia contra la existencia del propio Estado. Entonces, por eso se pone esta como defensa, ¿no es cierto?, de condenar el terrorismo. Muchachos, eso es lo que yo quería conversar con ustedes hoy día, las bases de la institucionalidad, hacer un repaso más rápido, y el Estado de Derecho como estos principios y de alguna forma, que es lo que mencionábamos ahí, este ordenamiento jurídico que tanto los gobernantes como los gobernados nos comprometemos a cumplir para vivir en sociedad de manera ordenada y ahí apuntar hacia el bien común. ¿De acuerdo? Entonces tenemos Estado, Constitución,
base de la institucionalidad, Estado de Derecho y separación de poderes. Un abrazo, que estén muy bien. Cualquier duda, escríbanlas y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Que estén muy bien. Un abrazo.